Chicos, buenas tardes. Ok. Buenas tardes. Hasta que mi compañero Carlos proyecte el PPT, me presento. Mi nombre es Miriam Felicia Rivera Quicaño. Soy LPO de Asociación PCJB, directora del Comité de SCOPE de Salud Pública. Bueno, el día de hoy tenemos una actividad muy bonita que es acerca de un tema súper importante en tanto al calendario de SCOPE, que lo estamos haciendo los dos comités, que es resistencia antimicrobiana, ¿no? Eh, bueno, vamos a hablar hoy día acerca de ese tema muy importante. Creo que ya es momento de cerrar el pretest y bueno, hacerles un recordaris para que obtengan el certificado de la actividad del día de hoy. Tienen que haber llenado el pretest, estar durante la ponencia y también aprobar el post-test, en este caso con una nota mayor de 12. Las preguntas es lo más sencillo posible, yo creo que en este caso sí prestamos atención. Después de todo es un tema súper interesante que va a ser abarcado de manera global y también de manera local y se va a poder ver algunos puntos, ¿no? Y el objetivo de esto es aprender entre todos y por ende poder compartirlo, ya sea con personas cercanas a nuestro lado, amigos, conocidos, qué sé yo, ¿no? Y eso es en sí salud pública, ¿no? Tratar después, a partir de esto, compartir lo que se aprende y por ende prevenir distintas enfermedades. Ya, entonces, ya comienzo. Bueno, resistencia antimicrobiana. Siguiente diapositiva, por favor. Ya se cerró el pretest, solamente para comentarles. Bueno, vamos a hablar acerca de la resistencia a los antimicrobianos, que como dice en la primera diapositiva, es una amenaza global a la salud pública, ¿no? Bueno, la resistencia a fármacos antimicrobianos sabemos que pone en riesgo en tanto a los avances conseguidos en la salud global en las últimas décadas, ¿no? La resistencia a fármacos antimicrobianos es un reto importante en tanto en la salud global y amenaza nuestra capacidad de tratar tanto enfermedades infecciosas. La resistencia a medicamentos de primera línea supone además una carga económica considerable. ¿Puedes pasar a la siguiente diapo, por favor, Carlos? Ya, ok. Ahora sí. Como les dije, es un reto importante de la salud global y esto amenaza nuestra capacidad de tratar enfermedades infecciosas, ¿no? Esta resistencia a medicamentos de primera línea supone además una carga económica considerable, ya que esto nos alarga la duración de la enfermedad, ¿no? Esto que nos da a entender más días de hospitalización y por ende, o sea, también del tratamiento y resulta en la prescripción también de terapias más caras, ¿no? Entonces es como que un ciclo sin fin y simple y llanamente por tal vez automedicarnos de una manera que no es correcta o porque tal vez algún vecino nos comentó, el vecino del vecino del vecino y así sucesivamente, como un teléfono malogrado, esto sucede, ¿no? La resistencia antimicrobiana es un proceso natural. Siguiente diapo, por favor. Ya, la resistencia antimicrobiana es un proceso por el cual, natural, eso sí tenganlo en cuenta, es un proceso natural por el cual microorganismos como bacterias, virus, parásitos u otros patógenos desarrollan resistencias a los fármacos que se utilizan para tratarlos. El abuso y el mal uso de los antibióticos y otros fármacos antimicrobianos favorece el desarrollo y propagación de microorganismos resistentes y por ende, ¿qué nos da? Nos genera una mayor necesidad de administrar tratamientos alternativos eficaces frente a estos patógenos, ¿no? A pesar de ello, se dice que en las últimas décadas ha habido un descenso continuo en tanto en el número de medicamentos aprobados, pero en los últimos 30 años solo se han reportado, o bueno, se han aprobado 3 antibióticos, en este caso nuevos, ¿no?
Vemos aquí una frase que dice que la efectividad de los antibióticos actuales se ve cada vez más amenazada por la resistencia a fármacos antimicrobianos, pero sin embargo, en los últimos 30 años solo se han aprobado 3 antibióticos nuevos. En este caso es una frase del señor Jordi Vila, que es el director de la Iniciativa de Resistencia Antimicrobianas, ¿no? La resistencia antimicrobiana también hay que tener en cuenta que afecta a otras enfermedades no bacterianas, por ejemplo, la resistencia del parásito de la malaria, a los antimaláricos, la cloroquina y la sulfadoxina, pirimetamina, que también está generalizada en la mayoría de los países con malaria endémica. Además, en el sureste de Asia están surgiendo parásitos como el falciparum, que son resistentes a la artemisina. En el tratamiento, por ejemplo, también de la infección por VIH, la resistencia es una preocupación cada vez mayor a raíz de la rápida expansión en el acceso a los medicamentos antirretrovirales en los últimos años, ¿no? O sea, con lo que les acabo de mencionar, a veces también el hecho de que tengamos la facilidad, por ejemplo, tener así farmacias o, bueno, boticas cerca a nuestra casa, donde estemos habitando, a veces ya uno se automedica, ¿no? Por ejemplo, por el que le dijo el familiar, el amigo, eso que el otro. Y eso es porque también tenemos ya más cercanía, ¿no? A estos medicamentos, más acceso, pero lamentablemente esto no debe de ser así. En teoría deberíamos de cumplir los protocolos, que por ende sería visitar a un médico o un especialista, y el especialista en este caso te tendría que recetar de acuerdo a lo que tú estés sintiendo, porque recordemos que cada persona es distinta. La medicina en este caso, fuera de decirte que no cura enfermedades, recordemos que en sí cada ser humano que trata es un mundo distinto, ¿no? Entonces, aquí tenemos un cuadro muy importante que es en tanto nos menciona de que 25.000 personas mueren cada año en la Unión Europea como consecuencia de infecciones por bacterias multiresistentes a los antibióticos. 1.500 millones de euros en el coste asociado a infecciones por bacterias multiresistentes en Europa y 400.000 nuevos casos de tuberculosis multiresistentes cada año en el mundo, ¿no? Son cifras muy preocupantes, la verdad, porque prácticamente los fármacos que hoy en día deberían de ser útiles, lamentablemente por esta irresponsabilidad que se está teniendo en la población, está perdiendo la credibilidad, ¿no? Por esta resistencia que en este caso está originándose por estos microorganismos a causa de una irresponsabilidad de automedicarse de las personas, ¿no? A ver, un dato muy importante es que para luchar así contra los patógenos resistentes, lo que se tiene que requerir es responsabilidad y participación, no solamente del personal de salud, sino de toda la sociedad. Algunos factores claves son, por ejemplo, el refuerzo de los sistemas de monitoreo y vigilancia en tanto de la resistencia a antibióticos. También podría ser el acceso a medicamentos esenciales y de calidad, así también como promover un uso racional de estos mismos, y incluido también en el ámbito veterinario. También mejorar la prevención y el control de infecciones y fomentar la innovación, investigación y el desarrollo de nuevas herramientas en tanto a los antibióticos, a las vacunas y ese tipo de ítems, ¿no? Entonces, en tanto a la iniciativa de la resistencia antimicrobiana de IS Global, está pensada para contribuir a la lucha contra la emergencia y propagación de patógenos resistentes a fármacos antimicrobianos desde un enfoque ya multidisciplinar a través de las actividades centrales de IS Global, que sería la investigación, formación, análisis y una asistencia técnica. Siguiente diapo, por favor. Ahora vamos a ver un tanto de datos y cifras, que es esto ya lo saqué en tanto de la OMS, que es una información actual. A ver, vemos el primer cuadro, nos dice, la resistencia a los antimicrobianos, que en este caso vamos a conocerlo como RAM, es una amenaza para la salud y el desarrollo mundial, ¿no? Esto, recordad que requiere medidas multisectoriales urgentes para poder lograr el objetivo del desarrollo, en este caso sostenible. La OMS también dice que ha declarado que la resistencia a los antimicrobianos es una de las 10 principales amenazas de salud
pública a las que en este caso se enfrenta la humanidad. En tanto al uso indebido y excesivo de los antimicrobianos, es el principal factor que determina la participación la aparición de patógenos farmacoresistentes. También la falta de agua limpia y el saneamiento, la prevención y el control inadecuados de las infecciones fomentan la propagación de microbios, algunos de los cuales pueden ser resistentes a los tratamientos con antimicrobianos. En tanto al costo de el RAM, que ya les comenté, para la economía es considerable, ¿no? Además, tanto de muerte y discapacidad, la prolongación de las enfermedades se traduce en estancias hospitalarias más largas, ¿no? A eso, como les dije, mayor tiempo de hospitalización y por ende, en el caso hipotético de que este paciente se encuentre en una clínica, los costos van a elevar para esa familia, ¿no? Las necesidades de medicamentos más caros y dificultades tanto financieras para las personas afectadas, ¿no? Y también se dice que sin antimicrobianos eficaces, los resultados de la medicina moderna en el tratamiento de infecciones, especialmente durante una cirugía mayor y una quimioterapia contra el cáncer, se verían comprometidos en un mayor grado. Siguiente diapo. A ver, ahora vamos a entrar un poquito conociendo qué son los antimicrobianos. Los antimicrobianos, en particular los antibióticos, los antivíricos, los antifúngicos y los antiparasitarios, son medicamentos que se utilizan para prevenir y tratar infecciones en los seres humanos, los animales y las plantas. Siguiente diapo, por favor. Ahora, ¿qué es la resistencia a los antimicrobianos? Bueno, la resistencia a los antimicrobianos, que es el RAM, como les comenté, surge cuando las bacterias, los virus, los hongos y los parásitos cambian a lo largo del tiempo y por ende dejan de responder a los medicamentos y esto lo hace más difícil el tratamiento de las infecciones y por ende incrementa el riesgo de propagación de las enfermedades y de una aparición de formas también graves ya de enfermedades y puede terminar ya en una muerte, en una mortalidad. Como consecuencia de la farmacoresistencia, los antibióticos y otros medicamentos antimicrobianos se vuelven ineficaces, ¿no? Y por lo que las infecciones cada vez son más difíciles e imposibles de tratar. Siguiente diapo, por favor. Ahora vamos a ver en tanto a la evolución de los antimicrobianos. Sin dejar de reconocer en tanto los experimentos del científico Paul Ehrlich, que en este caso condujeron al descubrimiento de las arfenaminas, que es el primer triunfo importante en la quimioterapia del siglo XX. La era moderna de la terapéutica antimicrobiana se inició en el año 1934 con la descripción de Gerard Domac de la efectividad de la primera sulfonamida en el tratamiento de las infecciones experimentales para los estreptococos. Sin embargo, se dice que la llamada edad de oro de los antibióticos comenzó en el año 1941, ¿no? Prácticamente menos de una década, ¿no? Entonces, con la producción de la penicilina a gran escala y posteriormente el desarrollo de los nuevos antibióticos como la estreptomicina, que se dio en el año 1944, también la cloranfenicol, que se dio en el año 1947, y la aurenomicina, que se dio en el año 1948. Se dice que en la década de los 50 apareció la eritromicina y la vancomicina. En tanto, en la de los 60 apareció la gentamicina, la ampicilina, la cefalotina y la amicacina. Y así sucesivamente continúa la evolución de la producción de nuevos antibióticos, ¿no? Algunos de los cuales en este caso se van a mostrar en la siguiente figura, más adelante les voy a mostrar que es la figura 1. Posterior a esto, luego del año ya 2000, se registra la aparición ya de las quinolonas de espectro, en este caso ya de espectro amplio. En tanto
al personaje de Alexander Fleming, desde que recibió el Premio Nobel de la Medicina en el año 1945, él advirtió sobre el fenómeno de la resistencia cuando expresó lo siguiente: llegará un momento en que la penicilina podrá ser comprada por cualquiera de los en los negocios, entonces por ende existe el peligro de que un hombre ignorante pueda fácilmente aplicarse una dosis insuficiente de antibiótico y al exponer a los microbios a una cantidad no letal del medicamento, los haga resistentes, ¿no? Entonces, haciendo un pequeño recordaris, tenemos la edad de oro, en donde aparecen los antibióticos que comenzaron a partir del año 1941, ¿no? Con la producción de la penicilina a gran escala. Entonces es como que, como dice el nombre, la edad de oro, ¿no? Es una etapa muy buena, ¿no? Por ende también surgieron la estreptomicina, clorfenicol y todo lo que les comenté. Pasando eso, ya llegó Alexander Fleming, ya que después de que es un premio Nobel, y ya él es el que dio la primera alerta. Y dice bien claro en su frase, ¿no? En lo que comenta, que van a ver entonces, un hombre ignorante que pueda fácilmente aplicarse la dosis insuficiente. Y quiera o no, en este caso el personaje Alexander Fleming no se equivocó, es lo que pasó. A ver, continuamos. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, comentando a lo del señor Alexander Fleming, lamentablemente el ser humano no concientizó esta alerta que nos dio este personaje. Entonces, muy pronto aparecieron que los primeros aislamientos resistentes como parte de la evolución natural de las bacterias en su adaptación al medio ambiente. Este fenómeno se aceleró con el tiempo por el uso inadecuado de antibióticos en diferentes ecosistemas, favorecido así por la falta de normas y fiscalización del uso de estos, así también como tratamientos deficientes, ventas sin receta médica, que es la automedicación, o a través del Internet, que hoy en día tenemos a personas, ¿no? que en este caso ven en el internet, leen y ya se creen ya como que ya tienen en su ignorancia, que es algo entendible porque no saben del tema, ya piensan que tienen esa enfermedad, ¿no? Entonces, por ende, ven algo y ya se están comprando esa pastillita o que el otro. De esa manera es como que inconscientemente empieza esta de la automedicación, ¿no? También la comercialización de antimicrobianos falsificados o de mala calidad. Recordemos que también existe ese punto. Y la falta de control de residuos de antimicrobianos en tanto a las plantas de producción. Ahora, continuando con la historia de la evolución de los antimicrobianos, ya en la década de los 50 se descubre la capacidad de los antibióticos de contribuir al crecimiento de los animales de interés económico. Esto nos referimos a la ganadería y a la avicultura, lo que constituyó el inicio histórico del uso como promotores del crecimiento. Se reporta que en Estados Unidos el uso de antibióticos en los animales para su alimentación representa el 80% de todos los antibióticos consumidos, donde se dice que el 74% de estos se administran con el alimento y no para tratar o prevenir la infección. Por otra parte, también se dice que el 62% de los antibióticos usados en animales está representado por fármacos de importancia terapéutica en el humano. Entonces, en esa población, la indicación de la antibioticoterapia, duración de estas y la elección del antibiótico es incorrecto entre un 30 a 50% de los casos. Ya en los años 60, en la aparición del estafilococcus resistente a la metilicina y las pseudomonas resistentes a gentamicina confirman que la gravedad de la resistencia antimicrobiana. Entonces, este fenómeno se fue haciendo más dramático con el incremento de la resistencia de la ampicilina ya en los años 70. En este caso, la aparición de los enterococcus resistente a la vancomicina en los años 90 y la extensión de la resistencia a diferentes familias de antimicrobianos acorde con su velocidad de uso y, bueno, cuantía en la práctica médica de la que ya involucra, ¿no? Incluso a antibióticos de última generación. Y también cabe resaltar que la resistencia emergente transferible a la linesolida mediada por plásmidos en Staphylococcus securi y Enterococcus faecium. Siguiente diapo. Bueno, eso es en tanto un resumen a la evolución de la antibioticoterapia. Ahora vamos a ver
algunos puntos que son los antibióticos en donde nos dice que se pueden clasificar. En dependencia, esto se clasifica de los efectos sobre las bacterias. Entonces, vamos a encontrar dos, que sería el efecto reversible, que en este caso es cuando es en los bacteriostáticos, disculpen, si inhiben el crecimiento bacteriano. Eso es el efecto reversible. O si no, el bacteriolítico, que en este caso que son los bactericidas, lo que producen muerte o una lisis bacteriana. Entonces, esos son tanto los dos efectos, bueno, donde se pueden clasificar los antibióticos, efecto reversible, el bacteriolítico. Y en tanto los tipos de resistencia, encontramos también dos, que es el natural o intrínseco, que es el estable a transmisión vertical, células hija, en tanto que todas las bacterias de la misma especie son resistentes a algunas familias de antibióticos y eso les permite tener ventajas competitivas con respecto a otras cepas y por ende pueden sobrevivir en caso de que se emplee este antibiótico. Y bueno, por otro tenemos que en este caso es la resistencia adquirida. Siguiente diapo. Ahora vemos la parte de las vías de adquisición de la resistencia. Ya hemos visto ya los tipos de resistencia, recordemos que son dos, natural y la adquirida. Ahora estamos en las vías. Bueno, en tanto en las vías de la resistencia vamos a encontrar también dos grandes grupos, que en este caso es el primero es mutaciones en el cromosoma, que son espontáneas, estables y de transmisión vertical de generación en generación. Y en tanto al siguiente grupo, que es intercambio de genes de resistencia por una transferencia horizontal a través de diferentes procesos, que sería, bueno, en este caso tenemos la conjugación, tenemos la traducción y la transformación. En tanto la conjugación, bueno, es vía plásmidos u otro material genético movible como los integrones y los transposones, y en tanto tenemos también por ende la traducción y la transformación. Y se dice desde que de esta forma una bacteria puede adquirir la resistencia en uno o varios antibióticos sin la necesidad de haber estado en contacto con estos. Entonces, eso es en tanto al punto de intercambio de genes de resistencia por transferencia horizontal a través de los diferentes procesos. Ya. Y ahora en tanto los mecanismos de resistencia bacteriana a los antimicrobianos, vamos a encontrar los siguientes mecanismos como se ve en la diapositiva, que son las enzimas inactivantes de antibiótico, impermeabilidad de la membrana, también alteración de porinas y polisacáridos, el eflujo, que serían las bombas de expulsión, por ende, también continuamos con la modificación del sitio blanco, que es la diana donde actúa el antibiótico. Continuamos con las vías metabólicas alternativas y la protección citoplasmática del sitio blanco. Entonces, a ver, siguiente diapo, por favor. Gracias. Entonces, si bien los antibióticos sabemos que destruyen o inhiben las cepas sensibles, ¿no? Y a su vez permiten paradójicamente la selección de bacterias resistentes capaces de sobrevivir, multiplicarse y por ende diseminarse. En la figura 2, como observamos en la imagen, que es en el número 2, en el círculo 2, se puede observar la evolución de la resistencia en una población bacteriana. Inicialmente se observa el predominio de una población, en este caso sensible, que es la figura 2 y la figura 1. Entonces, las cepas resistentes se hacen predominantes por la presión selectiva de los antibióticos que hacen desaparecer las bacterias sensibles, no estando implicados solamente los antibióticos utilizados en medicina, sino también en veterinaria. Bueno, ahora lo enfocamos en la figura 2. Por tanto, queda una población predominantemente resistente, que ya observaríamos en la figura de 2 a 3. Y bueno, que después es capaz de transmitir dicha resistencia a poblaciones sensibles, facilitando así la diseminación de este fenómeno, que sería en este caso la figura 4, ¿no? Entonces, la RAM, sabemos que en este caso la resistencia antimicrobiana, lo que les acabo de mostrar es una evolución de la resistencia antimicrobiana en una población bacteriana.
Entonces, la RAM está favorecida por el uso inadecuado de los antimicrobianos en medicina humana, también veterinaria, agricultura y acuicultura. La falta de medidas de prevención y el control de infecciones asociados a la asistencia sanitaria, también el retraso en el diagnóstico microbiológico, tratamientos incompletos por parte de los pacientes, que a pesar en este caso de que se les ha recetado, siempre existe ahí una irresponsabilidad, ausencia de nuevos antimicrobianos, falta de higiene, saneamiento, entre otros factores que complican los esfuerzos tanto mundiales para la contención de estas patologías. Siguiente diapo, por favor. Entonces, ahora vamos a una pregunta que es algo que nos hace un poco pensar. O sea, ¿por qué es motivo de preocupación mundial la resistencia de los antimicrobianos? La aparición y propagación de patógenos farmacoresistentes que han adquirido nuevos mecanismos de resistencia, lo que conduce a la resistencia de antimicrobianos, siguen comprometiendo nuestra capacidad para tratar infecciones comunes. Es especialmente alarmante de la rápida propagación mundial de bacterias multiresistentes y panresistentes, denominadas también como superbacterias, que estas provocan infecciones que no pueden tratarse con los medicamentos antimicrobianos al uso, como los antibióticos, ¿no? Entonces, en la línea del desarrollo clínico de nuevos antimicrobianos está agotada. Se dice que en el año 2019 la OMS identificó 32 antibióticos en fase de desarrollo clínico contra la lista de la OMS de patógenos prioritarios, de los que solo 6 se clasificaron como innovadores. Entonces, es más, la falta de acceso a los antimicrobianos de calidad sigue siendo un gran problema. La escasez de antibióticos afecta a países de todos los niveles de desarrollo y especialmente a sus sistemas de atención de salud. Los antibióticos se sabe que son cada vez más ineficientes a medida que la farmacoresistencia se propaga por todo el mundo, lo que esto lo conduce a más infecciones difíciles de tratar y el aumento de la mortalidad. Siguiente diapo. Bueno, se necesitan urgentemente nuevos antibacterianos, por ejemplo, para tratar las infecciones debidas a las bacterias gram negativas resistentes a los antibióticos carbapenémicos identificados en la lista de la OMS de patógenos, en este caso prioritarios. Ahora bien, si no se cambia la forma en la que se utilizan actualmente los antibióticos, esos nuevos antibióticos tendrán el mismo destino que los actuales y se volverán o sea, van a volver a ser ineficientes, ¿no? Entonces, como les comenté, esto es un círculo. Prácticamente la solución para esto es educar bien al paciente y a la sociedad, porque esto no solamente depende del personal de salud. Si dependiera así, creo sería bueno, ¿no? Ya no estaríamos en esa inquietud que tenemos hoy en día y esto es manifestado por la OMS, sino que ya hay que trabajar en la salud pública, ¿no? Que es fomentar el uso adecuado de los medicamentos. Entonces, la RAM tiene costos considerables, como les dije, para la economía de los países y sus sistemas de salud. Siguiente diapo, por favor. Ya que esto nos va a afectar a la productividad. Carlos, siguiente diapo, please. Ya, ahora sí. La RAM tiene costos considerables para la economía de los países y, bueno, sus sistemas de salud, ya que esto va a afectar a la productividad de los pacientes y sus cuidadores debido a las estancias hospitalarias prolongadas y la necesidad de una atención más cara e intensiva, ¿no? Sin herramientas eficaces para la prevención y el tratamiento adecuado de las infecciones farmacoresistentes y la mejora del acceso a antimicrobianos nuevos, y bueno, y existentes de calidad asegurada, va a aumentar el número de personas para quienes el tratamiento está fallando o que morirán a causa de la infección. Será más arriesgado llevar a cabo procedimientos médicos, como ya lo comenté, intervenciones quirúrgicas, que estén incluidas las cesáreas, las prótesis de cadera, la quimioterapia contra el cáncer, el trasplante de órganos, ¿no? Siguiente diapo. Ahora vemos, ¿qué factores aceleran la aparición y propagación de la resistencia de los antimicrobianos? La RAM es un fenómeno que aparece de forma natural con el tiempo, generalmente por modificaciones genéticas
Los organismos resistentes a los antimicrobianos están presentes en las personas, los animales, los alimentos, las plantas y el medio ambiente, que es el agua, suelo y aire, y estos pueden propagarse de persona a otra, de persona a persona y también a los animales, en particular a partir de los alimentos de origen animal, ¿no? Entre los principales factores de la resistencia de antimicrobianos se encuentran los siguientes, que es el uso indebido y excesivo de antimicrobianos, la falta del acceso a agua limpia, el saneamiento e higiene, tanto para las personas como para los animales, también medidas deficientes de prevención y control de las enfermedades y las infecciones en los centros de atención de salud y también las exploraciones agrícolas, el acceso deficiente a medicamentos, vacunas y medios de diagnóstico asequibles y de calidad. La falta también de sensibilización y conocimientos y el incumplimiento también de la legislación. Siguiente diapo. Ya viendo un poquitito la situación actual, vamos a ver el primer punto, que es la farmacoresistencia de las bacterias, que ya lo acabo de mencionar, pero vamos a hacer una manera de recordaris. Para las infecciones bacterianas comunes, como las infecciones urinarias, la septicemia, las infecciones de transmisión sexual y algunas formas de diarrea, se han observado en todo el mundo tasas elevadas de resistencia a los antibióticos utilizados habitualmente en los tratamientos, lo que esto indica que se está agotando los antibióticos eficaces. Por ejemplo, la tasa de resistencia al ciprofloxacino, que es un antibiótico utilizado habitualmente para tratar infecciones urinarias, ¿no? Oscilaba desde el 8.4 hasta el 92.2 para Escherichia coli y del 4.1 al 79.4 para la Klebsiella pneumoniae. En los países que presentaron datos al Sistema Mundial de Vigilancia de la Resistencia a los Antimicrobianos y el uso, y bueno, y de su uso, ¿no? La Klebsiella pneumoniae es una bacteria intestinal común que puede provocar infecciones potencialmente mortales. La causa, no digo, la resistencia de la Klebsiella pneumoniae al tratamiento de último recurso son los antibióticos carbapenémicos, que se ha propagado a todas las regiones del mundo. La Klebsiella pneumoniae es una importante causa, ¿no? De infecciones nosocomiales, como que también la neumonía, septicemias o las infecciones de los recién nacidos y los pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos. Entonces, en algunos países, los antibióticos carbapenémicos ya no son eficaces. Es más de la mitad de los pacientes con infecciones de Klebsiella pneumoniae debido a la resistencia que ya se ha originado. Entonces, ahora viendo un poco de la resistencia de la Escherichia coli a las fluoroquinolonas, antibióticos utilizados en el tratamiento de las infecciones urinarias, está muy generalizada. En muchas partes del mundo hay países en los que este tratamiento es ineficaz en más de la mitad de pacientes. Ahora, viendo en tanto a la colistina, que es el único tratamiento de último recurso para las infecciones potencialmente mortales por las enterobacteriáceas, que, siguiente diapo, por favor. Ya. Viendo de la colistina, que es el único tratamiento de último recurso para las infecciones potencialmente mortales por enterobacteriáceas, es decir, Escherichia coli, Klebsiella, resistentes a los antibióticos carbapenémicos. También se ha detectado bacterias resistentes a la colistina en varios países y regiones, lo que es causa de infecciones para lo que no existe actualmente un tratamiento de antibiótico eficaz. Y bueno, en tanto a las bacterias de Staphylococcus aureus, forman parte de nuestra microbiota cutánea y son también causa habitual de infecciones tanto en la comunidad, tanto como en los centros de atención de salud. Los pacientes con infecciones por Staphylococcus aureus resistentes a la metilicina tienen una probabilidad de morir en un 64% mayor que los pacientes con infecciones fármacosensibles. Siguiente diapo, por favor.
Bueno, continuando con la situación actual, un recordaris que nos hace la OMS es que en el 2019 se incluyó en el marco de seguimiento de la ODS un nuevo indicador sobre la RAM. Mediante este indicador se efectúa el seguimiento de la frecuencia de las septicemias debido a dos patógenos farmacoresistentes concretos, que es el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina y el Escherichia coli resistente a las cefalosporinas de tercera generación. Ese mismo año, 25 países, territorios y zonas presentaron datos de, bueno, al GLAS, a esta organización, sobre las septicemias debidos al SARM, que es el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, y 49 países presentaron datos sobre septicemias debidas a la Escherichia coli a esta organización, ¿no? Entonces, se presentaron dos datos. Al GLAS se presentaron dos datos, lo vuelvo a repetir. 25 países comentaron acerca de Staphylococcus aureus resistente a la meticilina y 49 países nos han presentado datos de septicemias debido a la Escherichia coli. Si bien los datos todavía no son representativos en el ámbito nacional, la tasa mediana observaba que, bueno, para los Staphylococcus aureus resistente a la meticilina fue el 12.211%, que es un recorrido intercuartílico, que es en tanto ya la metodología de investigación. Y bueno, para la Escherichia coli resistente a cefalosporinas, que de la tercera generación fue el 36.0. La resistencia generalizada en cepas altamente variables de, por ejemplo, N-gonorreae, ha comprometido la gestión y el control de la gonorrea. La resistencia a las sulfamidas, las penicilinas, las tetraciclinas, los macrólidos, las fluoroquinolonas y las cefalosporinas de generaciones tempranas ha progresado rápidamente. Actualmente en la mayoría de países, la cefalosporina de amplio espectro inyectable, que es la ceftriaxona, es la única monoterapia empírica que queda contra la gonorrea. Siguiente diapo. Ahora vamos a ver el siguiente punto, que es la farmacoresistencia al Mycobacterium tuberculosis. Las cepas del Mycobacterium tuberculosis resistentes a los antibióticos, recordemos que es una amenaza para los avances en la contención de la epidemia mundial de tuberculosis. La OMS estima que en el 2018 se detectó en todo el mundo aproximadamente 500,000 de nuevos casos de tuberculosis resistentes a la rifampicina, que es la TBRR, como se reconoce con esas siglas. Y bueno, la gran mayoría de los cuales presentan tuberculosis multiresistentes, la TBMR, con esas siglas también se reconoce. Una forma de tuberculosis resistente a las dos antituberculosos más potentes es lo que les acabo de comentar, ¿no? Del cerca del 500,000 de personas que contrajeron el TBMR, que es la tuberculosis multiresistente, o la TBRR, que es la tuberculosis resistente a la rifampicina, en el 2018 solo se detectó y notificó un tercio. En tanto a la tuberculosis multiresistente requiere tratamientos más prolongados, ¿no? Que son menos eficaces y mucho más caros que los de la tuberculosis no resistente. Menos del 60% de las personas que han recibido tratamiento contra la tuberculosis multiresistente o la tuberculosis resistente a la rifampicina se cura por completo. Y en el 2018, según las estimaciones, un 3.4 de los nuevos casos de tuberculosis tenían la TBMR y la TBR, lo que les acabo de mencionar, las dos tuberculosis, que es un porcentaje que ascendía al 18% en los casos que ya habían sido tratados anteriormente, por lo que la aparición de la resistencia a los nuevos medicamentos de último recurso contra la tuberculosis farmacoresistente supone también una amenaza importante. Entonces hay que tener en cuenta que los fármacos en tanto al Mycobacterium, la farmacoresistencia en tanto a la Mycobacterium tuberculosis también está en peligro, podría decirse, ¿no? Siguiente diapo, por favor.
Ahora vamos a ver a grandes rasgos la farmacoresistencia de los virus. La resistencia de los antivíricos víricos es motivo creciente de preocupación también en las poblaciones con los pacientes inmunodeprimidos, ¿no? En los que la producción vírica continúa y la exposición prolongada a fármacos conduce a la selección de cepas resistentes, ¿no? Se ha detectado una resistencia a la mayoría de los antivíricos, incluidos los antirretrovíricos. Entonces, todos los antirretrovíricos, especialmente las clases más recientes, corren el riesgo de volverse parcial o totalmente inactivos por la aparición del VIH fármaco resistente. Entonces, o sea, ¿se imaginan la aparición del VIH fármaco resistente? O sea, corre un riesgo, ¿no? Con los antirretrovíricos. Y prácticamente es lo único que hoy en día se tiene para el tratamiento, ¿no? Pero que exista una resistencia a estos fármacos, se dan cuenta de la gran población que tiene esta enfermedad, que está en peligro. Entonces, es un tema muy preocupante, ¿no? Los pacientes que reciben tratamientos antirretrovíricos pueden adquirir VIH fármacos resistentes, ya, o sea, los que ya están teniendo los tratamientos, ¿no? Pero también es posible infectarse por un VIH que ya es fármaco también resistente. Entonces, los niveles de farmacoresistencia del VIH pretratamiento a los inhibidores no nucleosídicos de la retrotranscriptasa, que es la INNRT, entre adultos que indican un tratamiento de primera línea que superaban el 10% en la mayoría de los países sometidos a seguimiento en África, ¿no? Asia y América Latina. En tanto, la prevalencia de la farmacoresistencia pretratamiento entre los menores de 1 año es sumamente alta. En el África subsahariana, más del 50% de los menores de 1 año recientemente diagnosticados con VIH son portadores ya de un virus resistente de INNRT, que es lo que les acabo de mencionar, los inhibidores no nucleosídicos de la retrotranscriptasa. Entonces, ya en ese continente ya nos está dando una cifra, ¿no? Más del 50% de los menores ya de 1 año ya están diagnosticados con este VIH, que son portadores con este virus resistente. Entonces, a partir de esas conclusiones y en las últimas ya directrices de la OMS sobre los antirretrovíricos, se recomienda la adopción de un nuevo fármaco que es el dolutegravir como tratamiento preferente de primera línea para adultos y niños. El uso de dicho fármaco es especialmente urgente para evitar los efectos negativos de la resistencia del INRT, que es los inhibidores no nucleosídicos de la retrotranscriptasa, que eso generalmente se da en el VIH en este continente en menores de 1 año, en más del 50%. Y bueno, el aumento de la resistencia tiene importantes repercusiones, volvamos a repetir, repercusiones económicas, dado que los regímenes de segunda y tercera línea son mucho más caros que los fármacos de primera línea. El programa de la OMS sobre la farmacoresistencia de VIH efectúa el seguimiento de la transmisión y aparición de la resistencia a fármacos contra el VIH, tanto antiguos como recientes en todo el mundo. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a ver la farmacoresistencia de los parásitos causantes del paludismo. La aparición de los parásitos farmacoresistentes constituye una de las mayores amenazas para el control antipalúdico y provoca un aumento de la morbilidad y la mortalidad por paludismo, ¿no? Los tratamientos combinados basados en la artemisina, que es la TCA, vamos a reconocerlo con esas siglas, son los tratamientos de primera línea recomendados contra el paludismo por falciparum. Entonces, en ausencia de complicaciones y, bueno, se utiliza en la mayoría de los países en que el paludismo es endémico, ¿no? La TCA, que son tratamientos combinados basados en la artemisinina, combinan un componente de artemisinina con un fármaco asociado. Y en algunos países de las regiones de OMS del Pacífico Occidental y del Asia Sudoriental,
como por ejemplo Camboya, Myanmar, República Dominicana del Popular Lao, Tailandia y Vietnam. Bueno, se han confirmado la resistencia parcial de la artemisina y la resistencia a varios de los fármacos asociados a la TCA, mediante estudios realizados entre el 2001 y 2019. Y ello aumenta que la dificultad en la selección de tratamientos adecuados y requiere un seguimiento estrecho. Y bueno, también un dato que nos da que es en la región del Mediterráneo Oriental de la OMS, la resistencia a, bueno, de P. falciparum, a la sulfadoxina, pirimetamina, condujo al fracaso del tratamiento con artesunato, sulfodoxina, pirimetamina en algunos también países. Siguiente diapo. Y bueno, ahora vamos a ver también la farmacoresistencia de los hongos, que es el último punto en tanto a estos distintos grupos de farmacoresistencia de los distintos microorganismos. La prevalencia de las infecciones fúngicas farmacoresistentes va en aumento y empeora una situación terapéutica ya difícil. Muchas infecciones fúngicas actuales presentan problemas de tratamiento, como la toxicidad, especialmente en pacientes con otras infecciones ya subyacentes, por ejemplo, el VIH, ¿no? La farmacoresistencia de, por ejemplo, el Candida auris, que es una de las causas más habituales de infección fúngica invasiva, ya es generalizada y se tiene constancia creciente de su resistencia al fluconazol, la anfotericina B y el voriconazol, y así como la resistencia emergente a la caspofungina. Entonces, ello lleva más dificultades en el tratamiento de las infecciones fúngicas, fracasos terapéuticos, estancias hospitalarias más largas y opciones de terapia mucho más caras, ¿no? Todo lo que en este caso del ciclo que les expliqué, lo que afecta, ¿no? La economía y todo eso. Entonces, la OMS ha emprendido un examen exhaustivo de las infecciones fúngicas a escala mundial y, bueno, publicará una lista de patógenos fúngicos con importancia para la salud pública, junto con un análisis de los antifúngicos en la fase de desarrollo. Y siguiente diapositiva, por favor. Ya, ahora ya tocando los distintos puntos de los microorganismos en tanto a la farmacoresistencia, vamos a enfocarnos en el punto de necesidad de acción cotidiana. Prácticamente es cómo podríamos ver una solución, ¿no? En tanto a la acción cotidiana. Bueno, que digo, acción coordinada, disculpen. La RAM es un problema, la resistencia antimicrobiana es un problema complejo que requiere un enfoque multisectorial unificado. El enfoque, una salud, reúne a diferentes sectores y partes interesadas que intervienen en la salud de los seres humanos, los animales acuáticos y terrestres y las plantas. ¿En qué? En la producción de alimentos humanos y en el medio ambiente para establecer lazos de comunicación y colaborar bueno, en el proyecto y puesta en marcha de programas políticos, legislación e investigaciones para lograr mejores resultados en qué? En la salud pública. Se requieren más innovaciones e inversiones de investigaciones tanto operacionales y en investigación de desarrollo de nuevos medicamentos antimicrobianos, vacunas y medios de diagnóstico, especialmente los dirigidos contra bacterias gram negativas, críticas como las enterobacteriáceas resistentes o los antibióticos carbapenémicos. Y bueno, la puesta en marcha del Fondo Fiduciario Multipartito sobre la Resistencia de Antimicrobianos, la Alianza Mundial para la Investigación y Desarrollo de Antibióticos y también el Fondo de Acción contra las Resistencias Antimicrobianos, así como otros fondos e iniciativas que podrían en este caso subsanar, ¿no? Un importante déficit de financiación. Algunos gobiernos como Suecia, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido están experimentando con el modelo de reembolso y bueno, se necesitan más iniciativas para encontrar en este caso ya soluciones ya más duraderas. Siguiente diapositiva. Y ahora viendo en tanto al Plan de Acción Mundial sobre la Resistencia a los Antimicrobianos, que es el PAM, en el plano mundial, los países se comprometieron en la Asamblea Mundial de Salud del 2015 en aplicar el marco establecido en el Plan de Acción Mundial, bueno, el PAN de 2015 sobre la RAM.
que la resistencia antimicrobiana, y a la elaboración y aplicación de planes de acción nacionales, en este caso multisectoriales. El plan fue posteriormente refrenando por los órganos rectores de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y también la Organización Mundial de la Sanidad Animal, a fin de garantizar los progresos mundiales. Los países deben velar por la financiación y aplicación de planes de acción nacionales en diferentes sectores con el fin de garantizar el progreso sostenible. Antes de la aprobación del PAN, de este Plan de Acción Mundial en el 2015, entre las iniciativas mundiales para contener el RAM, la resistencia antimicrobiana, se incluía que la Estrategia Mundial OMS para la contención de la resistencia a los antimicrobianos, que fue elaborado en el 2001, y bueno, esto ofrece un marco de intervenciones para ralentizar la aparición de la RAM y reducir su propagación. Siguiente diapositiva. Ahora tenemos una secretaría conjunta tripartita sobre la resistencia a los antimicrobianos. En esta declaración política de la reunión de alto nivel de las Naciones Unidas sobre la RAM, aprobada por los jefes de estados de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que fue celebrada en Nueva York en septiembre del 2016, se confirmó que prestaría atención especial a un enfoque amplio y coordinado en el que participen todos los sectores, y en particular los de salud humana, de los animales, de las plantas y del medio ambiente, ¿no? Entonces, la OMS colabora estrechamente con la FAO y la OIE en el enfoque de una salud para promover prácticas óptimas que permitan reducir la resistencia antimicrobiana y también de esta manera ralentizar su progresión. Entonces, el secretario general de las Naciones Unidas convocó el grupo de coordinación interorganismos sobre la RAM tras la reunión de altos nivel de Naciones Unidas sobre la resistencia de los antimicrobianos, que fue celebrada en el año 2016, ¿no? Y el grupo de coordinación interorganismos reunió a asociados de las Naciones Unidas y las organizaciones internacionales, y a particulares con conocimientos especializados sobre la salud de los seres humanos, los animales, las plantas y también sectores de alimentación humana. Entonces, de esta manera, ¿para qué? Para poder formular y también el medio ambiente, eso sí, para formular un plan que permita combatir la resistencia de antimicrobianos. Entonces, el grupo de coordinación interorganismos sobre la RAM presentó al secretario general de las Naciones Unidas en el abril del año 2019 un informe que fue titulado "No podemos esperar, asegurar el futuro contra las infecciones fármaco-resistentes", ¿no? Eso es en este caso lo que se presentó, ¿no? Al secretario mediante este grupo de coordinación de interorganizaciones sobre la RAM en el año 2019. Siguiente diapositiva. Y bueno, en tanto la Semana Mundial de Concientización sobre el uso de los antimicrobianos, esta semana se denomina anteriormente como la Semana Mundial de Concientización sobre el uso de antibióticos. A partir del 2020 se va a denominar Semana Mundial de Concienciación sobre el uso de antimicrobianos. Ello refleja la mayor envergadura de la semana, que se refiere a todos los antimicrobianos, o sea, los antibióticos, antifúngicos, antiparasitarios y los antivíricos, ¿no? Y bueno, celebrada anualmente desde el 2015 con una campaña mundial que tiene por objetivo concientizar sobre la resistencia de los antimicrobianos a nivel mundial y fomentar prácticas óptimas entre la población general, trabajadores sanitarios y los encargados de formular políticas para ralentizar la progresión y propagación de las infecciones, en este caso fármaco resistentes. Siguiente diapo. Ahora, en tanto, el Sistema Mundial de Vigilancia de la Resistencia de los Antimicrobianos y el Uso, que es la GLAS, la OMS puso en marcha el Sistema Mundial de Vigilancia de la Resistencia de los Antimicrobianos en el 2015 con el objetivo de seguir colmando las lagunas en conocimientos y orientar las estrategias a todos
los niveles. Bueno, GLASS, que es este Sistema Mundial de Vigilancia Resistencia, ha sido concebido para incorporar de forma progresiva datos procedentes ya de la vigilancia de la RAM en los seres humanos, en tanto a la vigilancia del uso de los medicamentos antimicrobianos y la resistencia a los antimicrobianos en la cadena alimentaria y el medio ambiente, ¿no? Esto nos ofrece un enfoque normalizado para la recopilación, análisis, interpretación y intercambio de datos de países, territorios y zonas, ¿no? Y por ende también permite supervisar la situación de los sistemas nacionales de vigilancia nuevos o ya existentes, haciendo también un hincapié en la representatividad y la calidad de los datos ya compilados, ¿no? Siguiente diapo. Y bueno, la última, que en este caso vemos dos enfoques, que es el establecimiento de prioridades mundiales de investigación y desarrollo para la RAM. Esto se dio en el año 2017 con el fin de orientar la investigación y el desarrollo de nuevos antimicrobianos, medios de diagnóstico y vacunas, y la organización elaboró la lista de OMS de patógenos prioritarios y se actualizará en el año 2022. Cada año la OMS examina las líneas preclínicas y clínicas de desarrollo de antibacterianos para valorar su progresión con respecto a la lista OMS de patógenos prioritarios. Y bueno, sigue habiendo una lengua importante en investigación y desarrollo, en particular para los antibacterianos dirigidos contra las bacterias gram negativas resistentes a los antibióticos carbapenémicos. Y bueno, en tanto a por último, el último punto, que es Alianza Mundial para la Investigación y Desarrollo de Antibióticos, que es el GARP, una iniciativa conjunta de la OMS y la Iniciativa de Medicamentos para las Enfermedades Desatendidas, fomenta la investigación, ¿no? Y el desarrollo mediante alianzas, ya sea público-privadas. Y bueno, se estima que para el año 2025 la alianza tiene como objetivo elaborar y distribuir 5 nuevos tratamientos contra las bacterias farmacoresistentes identificadas por la OMS como las que en este caso tienen una mayor amenaza. Siguiente diapo. Eso sería, a ver, hay una diapo más. Eso sería todo, chicos. No sé, en este caso tal vez tengan alguna duda, lo pueden escribir por el chat. Traté de enfocar en este caso de manera general, viendo la farmacoresistencia en los distintos microorganismos y también ver qué es lo que actualmente la OMS está brindando, ¿no? Si bien hemos visto, hay distintos grupos que se han abierto, distintas alianzas mundiales entre los países ya de primera, bueno, los países primermundistas, ¿no? Que están tratando de ver esto como una problemática muy, o sea, es algo muy, muy preocupante, ¿no? Porque prácticamente los fármacos que actualmente estamos teniendo están perdiendo la credibilidad y eso es algo que no se debe permitir. Y si lamentablemente hoy en día a la población no se les va a tratar de enfocar bien o guiar bien, esta problemática nunca va a terminar. Va a seguir así sucesivamente por más que aparezcan nuevos antibióticos. Por más que aparezcan nuevos antibióticos, va a seguir así. Bueno, le doy el pase a mi compañero Carlos. Sí, Mireya, muchas gracias por tu ponencia. De verdad que siempre es importante que nosotros como estudiantes, como futuros médicos, tengamos presente, ¿no?, los conceptos básicos de lo que es resistencia antimicrobiana. Muchas gracias a los chicos también por estar presentes el día de hoy, a todos los que han asistido y a los que han venido asistiendo también en las ponencias que hemos estado teniendo estos días. No se olviden que vamos a continuar con las ponencias, es todo un mes. Vamos a tener este 19, voy a presentarlo para que lo vean. Ahí está. Este 19 vamos a tener la ponencia Derecho a la Salud, a cargo de Francis Espinosa Cueva, Paz NPO de IFINSA Perú y actual presidente de IFINSA UNT, a las 6 de la tarde. Eso sí quiero reiterarles la hora, ya que eh, en, en el calendario sale a las 8 de la noche, pero hay una modificación de la hora, así que eso, bueno, ya en las redes sociales se va a estar haciendo la aclaración y en el grupo también que tenemos, ¿no?, el grupo de WhatsApp. Me preguntan si enviaron el post-test. No, todavía no hemos enviado el post-test, justo vamos a enviarlo.
Más bien, si tienen por ahí alguna consulta, de repente que hacerle a Mire, que sé, no sé, pueden escribirle en el chat, levantar su manito. Bueno, ahorita voy a pasar a enviarles el post-test, así que nada, reiterarles las gracias a ustedes chicos, a Mireia también por la exposición de hoy día. Y bueno, voy a pasar a compartirles lo que sí. Ya chicos, ya les compartí el link, está ahí para que le den clic y pueden iniciar. El post-test va a estar abierto hasta las 9:30 más o menos, 9:35 ya máximo. Y nada, la sesión va a estar abierta en caso alguien tenga una duda, de acuerdo a alguna pregunta o algo. Y bueno, se va a cerrar a las 9:30 la sesión. Así que, bueno, muchas gracias y los dejo para que resuelvan su post-test.